Un repaso rápidamente de la semana 7. Ya, haciendo un repaso rápidamente de la semana 7. En la semana 7 vimos el tema de colecciones. Ya, el tema de colecciones que lo manejamos entre el día miércoles, viernes y además los que pudieron estar el día sábado. Ya, hicimos todo un proceso de mantenimiento. Ya, ahora esta clase collection se podría decir que es una clase abstracta, mucho más genérica. Ya, de acuerdo, te permitía pues almacenar un conjunto de datos, ¿no? Una serie de datos de alumnos, de productos, ventas, empleados. ¿Y cuál era la utilidad? Hacer un mantenimiento de datos. ¿Y qué es un mantenimiento de datos? Insertar, modificar, eliminar y consultar. Las 4 operaciones típicas que se realizan en todo sistema de información. Ya. Ahora, entrando ya a la semana 8, vamos a comentar el tema de colecciones MAP. La semana 7 sería el tema de colecciones, pero ahora estamos hablando netamente de colecciones MAP. Ya, ¿qué significaría esto? Si hablamos de colecciones, es como si yo estuviera hablando supongamos, de historia universal. Está bien que es mucho más amplio. Si hablamos de colecciones MAP, estamos hablando de un tipo de colección especial. Es como si hablara puntualmente de historia del Perú, nada más. Es mucho más concreto. ¿Ya? ¿De acuerdo? O es de repente colecciones como si yo hablara del sistema respiratorio, sistema de circulación, todo tipo de sistema del ser humano, pero sin embargo de repente acá en MAP hablamos solamente, exclusivamente del corazón. ¿Está bien? Es algo puntual, ¿no? Ya. Ahora, ¿cuál es la finalidad de trabajar con una colección MAP? Una colección MAP en realidad se parece muchísimo a una base de datos. Ya, se parece muchísimo a una base de datos. Ya. Ahora, precisamente, acá tenemos, miren, se manejó en algún momento dado el tema collection y ahí se manejó list, array list, etcétera. Ya, ahora hay una colección especial que se parece mucho a una base de datos y eso es una colección de tipo MAP. Ya, una colección especial de tipo MAP. Ya. Ahora, ¿qué es MAP? Técnicamente a nivel de Java es una interface. Como acá indica, es la raíz de una nueva jerarquía dentro del API de colecciones. Ahí está. Es la raíz de una nueva jerarquía. Ahora, es una interface. Ahora, ¿y cuál es el objetivo de esta interface? Manejar una estructura de datos. O sea, es decir, manejar clases. Manejar una clase, administrar una clase de productos, clientes, empleados, ventas, etcétera. Ya, pero sin embargo, esta clase se encarga de trabajar con 2 elementos, claves y valores. Ya, claves y valores. Las claves son los elementos que no admiten valores duplicados. Las claves son los elementos que no admiten valores duplicados, cosa que sí lo hace los valores en sí. ¿Qué quiere decir con esto? Que toda interface MAP va a trabajar en paridad. En este caso, ¿cuál va a ser el objeto en paridad? Acá vas a colocar la clave, ¿ya? Y acá vas a colocar el valor.
¿Está bien? ¿La clave qué es? La clave es el atributo que no admite valores duplicados. Y el valor puede ser un único valor de texto, un único valor numérico, un único valor de fecha. Sin embargo, en valor te da la posibilidad de guardar un conjunto de valores. Y esos valores pueden ser las características de una clase. Y ustedes saben que toda clase está compuesta de atributos. Por lo tanto, a través del segundo parámetro que representa el valor, nosotros podemos guardar un conjunto de valores, es decir, un conjunto de características de una clase. Pero de ese conjunto de características tiene que haber un atributo que no admita valores duplicados. Y ese atributo es la clave. Ya, por ejemplo, si hablábamos de una lista de alumnos, por ejemplo, su código sería la clave. Y el valor sería, por ejemplo, su apellido, nombre, sexo, estado civil, número de DNI, bueno, que eso ya es relativo, etcétera. En otros casos, por ejemplo, la clave para una lista de empleados, la clave podría ser su DNI o su código. Y el valor sería sus datos personales, datos laborales. Para una serie de productos, la clave podría ser el código del producto. Y el valor sería el nombre, el precio, la cantidad, etcétera. Como ven, la clave no admite valores duplicados. Y es el atributo que no admite valores duplicados y además no admite valores nulos. Es decir, no puede haber dos productos con el mismo código. O no podría haber un producto sin código. Ah, perfecto. El producto físicamente podría existir, pero si no tiene código no se puede registrar en el sistema. Por lo tanto, es como si no existiera en sí. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien, ese es el objetivo. Ese es el objetivo puntual. Y cuando nosotros manejamos base de datos, cuando declaramos una tabla, habitualmente se declara un campo que se va a comportar como llave primaria. Ese campo que se va a comportar como llave primaria precisamente es la clave. ¿Y qué es la llave primaria? El campo que no admite valores duplicados, el campo que no admite valores nulos. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, el objetivo de la clase es pues conocer básicamente la clase map y de él se derivan esas clases, hashMap y TreeMap. Ya, de la clase map se deriva hashMap y TreeMap. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ir comentando la diferencia. Bien. Miren, como es una interface le provee métodos para hacer modificación de datos. Ya, así como un array list te suministraba métodos, de la misma forma, una interface map te provee métodos. Por ejemplo, los métodos que están orientados a modificar datos. El primer método, a través del método put, yo tengo la posibilidad de registrar datos sobre una interface. Quiero registrar datos, quiero guardar datos de un alumno, de un cliente, de un empleado. Tengo el objeto put. Y para eso vas a colocar su clave y vas a colocar el valor. La clave es el ID, el identificador que no acepta valores duplicados. Y el valor sí efectivamente podría admitir valores duplicados. Imagínate, la clave, el correo de un alumno y el valor su apellido. Pero no solamente un apellido, podría haber el apellido, nombre, sexo, edad, todo eso en valor. Por eso se dice object. ¿Por qué? Porque puede ser un objeto que represente a una clase. ¿Ya? Entonces, a través del método put, me encargo de registrar valores sobre una colección de tipo map.
Si nosotros quisiéramos registrar un conjunto de valores, es decir, una lista de alumnos, una lista de clientes, una lista de empleados, uso el segundo método, putHold. Ya, eso es para registrar un conjunto de objetos. Si nosotros, por ejemplo, queremos limpiar, queremos borrar toda esa información que se encuentra en esa colección, tengo el tercer método, clear. Es el que elimina todo lo que existe. ¿Está bien? Y el último método, el método remove, solamente te elimina un objeto, te elimina un elemento de esa colección. En esa colección hay 4 productos que voy a comprar, ¿no? Y me desanimé, opto por solamente 3. Entonces, a través del método remove puedo eliminar un producto, de tal manera que de los 4 me quede con 3. Y si yo quiero borrar todos, el método clear. Ya, finalmente son métodos que te provee el mismo sistema. Ya, ahora para hacer consulta de datos, queremos hacer consultas de datos. Entonces, para hacer consulta de datos tenemos diversos métodos. Ya, recuerda acá, por favor, recuerda que a través de un objeto map hemos considerado que va a trabajar en paridad. En paridad donde vas a tener su ID, su código, su atributo que no admite valores duplicados. Y el segundo parámetro es el valor. Ese valor serán las características de ese objeto, es decir, de esa clase. Ya, ahora, si nosotros, por ejemplo, queremos leer tanto la clave como el valor de una colección, queremos leer su ID y el valor de una colección, puede usar el método get. El método get, de la misma manera como se aplica a través de un array list. Si a mí me interesa solamente leer las claves, si a mí me interesa solamente leer las claves de una colección, por ejemplo, solamente los códigos, o solamente los DNI, ¿está bien? O solamente, por ejemplo, en este caso, los correos electrónicos, que no se repiten. Entonces, para eso uso el método contains_key. Ese es el método que te permite leer solamente las claves. Y a mí, si me interesa solamente leer los valores, uso el método contains_value. Es el que te permite leer los valores. Ya de manera independiente, ¿de acuerdo? Ahora, estos dos últimos métodos, el método site y el método isEmpty, te permite conocer la longitud de una colección. Es decir, saber cuántos alumnos tengo, cuántos empleados, cuántos clientes, cuántas ventas, etcétera. ¿Ya? ¿Ok? Perfecto. Eso es lo que tienes con respecto a dichos métodos. Ya, hay otros mecanismos también cuando se trata de leer tanto las claves como los valores. Por ejemplo, acá mira, el método acá es una clase. La clase keyset es la encargada de leer, por ejemplo, es la encargada de leer las claves. La colección values es la encargada de leer los valores. Y si yo quiero leer ambos, si yo quisiera leer ambos, se usa la clase entrySet. ¿Ya? entrySet. Eso es lo que vamos a ir manejándolo ahora como una demostración, ¿ya? Bien, entonces, seguimos. Ya. Ahora, como había comentado, como parte de la clase map, yo puedo heredar la clase hashMap y la clase treeMap.
¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que a través de un hash map, yo tengo la posibilidad, a través de un hash map, yo tengo la posibilidad de registrar datos, y a través de un hash map no asegura el orden de los datos, simplemente los guarda en el orden que yo inserte. En cambio, a través de un tree map, asegura, ¿está bien? Asegura el orden de los datos. Es decir, que los ordena de manera alfabética, de A a Z. Con HashMap lo va registrando, lo va guardando en el orden que yo inserte. A través de TreeMap yo tengo la posibilidad de que esos datos queden ordenados de manera ascendente, alfabéticamente, de A a Z. Ya, ¿ok? Bien. Obviamente a través de la clase map, ya sea usando HashMap, por ejemplo, acá voy a usar estos métodos. Métodos que te van a leer datos, métodos get. Y los métodos put son las encargadas de escribir datos. Quiero leer datos, uso los métodos get. Quiero escribir datos, quiero guardar datos, quiero modificar datos, el método put. Ya, el método put. Ya. Ahora, como ustedes ven, a través del método treeset, yo tengo la posibilidad de que los datos queden ordenados, tal como indica acá. La implementación de esta clase ordena los elementos por orden ascendente de clave. O sea, la va ordenando por la clave. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien, de la misma forma, para leer datos, get, para escribir datos, put. Solamente si a nosotros nos interesa evaluar el contenido de un objeto a través de TreeMap, podemos usar este método, contain. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien. Acá tienes un ejemplo, mira. Un ejemplo usando la clase map. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Mira. Tenemos un objeto lista de tipo map. Pero mira acá, es hash map. ¿Qué quiere decir? Que no va a garantizar ningún orden. Lo guarda en la forma como tú lo insertes. Mira, tenemos acá el objeto map. ¿No? El objeto map llamada lista. Ya, perfecto. Hay una colección, mejor dicho, un arreglo. Ya, ¿cómo escribimos datos? ¿Cómo escribimos datos sobre esa colección? Se coloca ahí, lista.put. Put es para escribir. El primer parámetro es la clave y el segundo parámetro es el valor. ¿Está bien? Entonces, acá tengo un primer registro, un primer dato. El siguiente, mira, por ejemplo, acá tengo la clave, dice Gustavo, y el valor, Carla. Ahora, sin embargo, así lo he puesto con nombres, pero sin embargo, obviamente la clave podría ser, por ejemplo, su código y el valor su nombre. La clave podría ser su DNI y el valor su nombre. La clave, en lugar de Gustavo, podría ser su correo electrónico y su nombre como valor. ¿Ya? ¿De acuerdo? Recordando que tanto en el ID, o sea, en la clave, como el valor, podría tener objetos. Ya, muy bien. Siempre en ese orden, clave y valor. Y mira, luego de él se está imprimiendo lista. ¿Y cómo se imprime esa lista? Mira, en el orden que ha sido insertada. Luis, Gustavo y Manuel. Ya. Ahora, pero si a ese objeto lo trato como tree map, mira, se crea un objeto map. Dice lista or de tipo map.
Ya, hasta ahí tengo la variable, pero al momento de convertirlo en objeto, le digo igual a new, ya no hash map, sino tree map, y le paso como parámetro lista, que quiere decir que los datos quedan ordenados por la clave. O sea, primero, por ejemplo, Gustavo, luego Luis, luego Manuel. O sea, se va ordenando por la clave, por defecto. ¿Ya? ¿Ok? Por ejemplo, acá, mira, tienes este formulario. En este formulario, por ejemplo, al momento de registrar datos, ¿está bien? Al momento de registrar datos, este DNI lo debo de considerar como clave. Y el nombre 1, nombre 2, apellido 1, apellido 2, fecha de nacimiento y todo ello sería el valor. ¿Por qué? Porque yo tengo que identificar de ese conjunto de atributos cuál es el atributo que no va a soportar valores duplicados, que sería la clave, y cuáles son los conjuntos de atributos que forman parte del valor. Es decir, crear un objeto, por ejemplo, de la clase empleado, de tal manera que se pueda asignar un nombre 2, un apellido paterno, un apellido materno, etcétera. De todas las características tengo que considerar a una de ellas como clave, y los demás serán los valores, que podría admitir valores duplicados. Recordando que la clave tiene por características dos cosas. Uno, que no acepta valores duplicados, y dos, que no soporta valores nulos. O sea, no puede haber un empleado sin DNI, por ejemplo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ese es el objetivo básicamente. Ya. Ahora, recordando por favor que este formulario más adelante, toda la información de este formulario va a una base de datos. A nivel de una aplicación tipo Java tengo el formulario, pero toda esa información va a una base de datos. Todo eso va a una base de datos. Y en esa base de datos probablemente tú tengas una tablita, donde toda tablita esté compuesta de campos. Por lo tanto, toda esta información se va a guardar en esta tabla. Pero en esta tabla tengo que decirle qué campo no va a aceptar valores duplicados. Y a nivel de base de datos, eso es el primary key, la llave primaria, que no acepta valores duplicados. Pero eso mismo tengo que aplicarla a nivel de programación, a nivel de base de datos. Y entonces, precisamente, esto sería la clave y los demás serían los valores. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien. El resumen, por lo tanto, la colección map permite almacenar un conjunto de valores en paridad. Ya en paridad. Es decir, clave y valor, necesariamente. Dice, es una estructura de datos que se encarga de mapear claves, con valores. Recordando que en las claves no puedes insertar valores duplicados. En los valores sí se podría dar. Ya, pero en las claves no. Y como utilidad básicamente a nivel de desarrollo, yo tengo que tener una estructura muy similar al de una base de datos. Y eso precisamente contempla la clase map. Ya, si a nivel de base de datos yo puedo crear una tabla con n campos, algo similar tengo que hacerlo a nivel de programación. Ya, y eso implica manejar la clase de tipo map, que se encarga de hacer un mantenimiento de datos
similar al de una base de datos. Ya, similar al de una base de datos. ¿Perfecto? Ya. Y acá, miren, acá están los dos términos. Nuevamente, de la clase map se deriva hashMap y se deriva treeMap. Ya, mira acá dice hashMap. Es una clase que implementa la interface map, pero dice utilizando una tabla hash. Es decir, se parece muchísimo a la estructura de una tabla. En cambio, un treeMap es una clase que ordena los elementos de forma ascendente, por clave. ¿Ya? Mientras hashMap simplemente es una estructura, ya, donde no te garantiza el orden de los datos, pero sí te garantiza de que de los tantos atributos va a haber un atributo que se va a comportar como clave. En cambio, en treeMap te garantiza que los datos van a estar ordenados. Y además que la llave primaria, o sea, va a haber un atributo que se va a comportar como llave y los demás como valores. Por lo tanto, tanto para hashMap como para treeMap, ambos soportan en paridad clave y valor. Clave y valor. La diferencia puntual está en que hashMap no te garantiza ningún orden, cosa que sí lo hace a través de treeMap. ¿Ya? ¿De acuerdo? A ver, veamos una demostración de este tema, ¿ya? Bien, vamos a cargar NetBeans, por favor, o en todo caso yo lo voy a hacer para poder hacer una demostración de lo que implica manejar esa clase. Va a cambiar un poco con respecto a la estructura que se estaba manejando hasta la clase pasada. Ya, y esos temas de programación jóvenes, este tema de programación orientada a objetos es bastante amplio en realidad, ¿ah? Es un tema eh, muy abstracto como para poder aplicarla en una sesión. En realidad es un tema abstracto, es bastante amplio. Ya, en el caso de ustedes solamente es como una idea general para el tema de la programación orientada a objetos. Sin embargo, ya a partir de la próxima semana les voy a comentar qué es lo que vamos a hacer. Bien, a ver, una demostración, ¿ya? Miren acá, por favor. Estoy compartiendo NetBeans. Ya. Todos tienen, eh, todos tienen la pantalla de NetBeans, por favor. Sí, ahora te comento ya, Sara, ahora te comento. Ya. Ok. A ver, de repente acá, como hoy día toca teoría, más que nada como una demostración, ¿ya? Pero si lo pueden hacer, si me pueden seguir la secuencia, perfecto. Pero más que nada como una demostración, ¿ya? Porque la primera parte es teoría, ¿no? Yo digo, ¿esta teoría cómo la aplico? A ver, miren acá, por favor, ¿ya? Principalmente como demostración, ¿ya? Pero si ustedes pueden seguir la secuencia, perfecto. No lo voy a hacer tan rápido tampoco. Voy a crear un proyecto, ¿ya? Nombre del proyecto es, por ejemplo, semana 8, ¿ya? Ya, semana 8, ya, ya existe creo, ¿no? Semana 8, ¿está bien? Ya, ok, ya. Ahora lo voy a trabajar en una sola capa para poder entender bien este tema. Dentro del proyecto voy a elaborar un Java Main Class. Ya, acá la voy a llamar ejemplo 1. ¿Está bien? Ejemplo 1. Ya, ok. Ven ese código, ¿no? Ya, miren aquí por favor, ¿ah? ¿Cómo se crea un objeto de tipo map? Mira, ¿cómo se crea un objeto de tipo map? Se coloca así, mira, map.
Hemos indicado que toda colección de tipo map trabaja en paridad. Es decir, acá entre signo menor y mayor, acá vas a colocar el tipo de datos de la clave, coma, y acá vas a colocar el tipo de datos del valor. ¿Ya? Así. Se coloca así, mira, map, se coloca el tipo de datos del atributo que se va a comportar como clave. Y acá vas a colocar el tipo de datos que se coloca, el tipo de datos que va a corresponder al valor. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero guardar una colección de alumnos, ya, una colección de alumnos, y digo, por ejemplo, de alumnos, la clave va a ser su DNI, ya, la clave va a ser su DNI. ¿Está bien? Si la clave va a ser su DNI, entonces el tipo de datos de esa clave podría ser un string. Así, string. ¿Me dejo entender? ¿Por qué? Porque el DNI, es cierto que en el DNI vas a guardar números, pero nunca vas a hacer operaciones con DNI, nunca vas a sumar DNI, nunca vas a multiplicar DNI. Entonces, string. Ya. Pero de repente digo, oye, ¿sabes qué? A ver, quiero crear una colección de ventas. Y quiero que la clave sea el código de la venta. Y ese código de la venta me podría servir en algún momento dado para hacer alguna operación matemática. Entonces, en lugar de string, acá sería un entero. ¿Me dejo entender? O sea, tú tienes que analizar, de acuerdo al contexto, determinar el tipo de datos para la clave. Tú dices, quiero guardar una colección de empleados. ¿Y cómo identifico al empleado? Por ejemplo, voy a identificarle a través de su correo electrónico. Entonces quiere decir que el correo electrónico, por ejemplo, va a ser la clave. Y si hablamos de un correo electrónico, sería de tipo string. Así, string. O sea, todo va a depender, pues va a depender de la lista de objetos que vas a guardar. Entonces, primer parámetro se coloca el tipo de datos de la clave. El segundo parámetro es el valor. ¿Qué quiero guardar como valor? Por ejemplo, si el código supongamos, si el código de la venta es entero, entonces de repente el valor podría ser, supongamos, lo que he vendido, ¿no? El nombre del producto. Y ese nombre será un string, así. ¿De acuerdo? ¿Ya? Perfecto. Ahora, supongamos que yo voy a guardar una lista de empleados. Entonces, la clave podría ser, nuevamente, podría ser el correo electrónico, string. O podría ser el DNI, string. Y el valor que será, por ejemplo, el apellido, string. El nombre, string. ¿De acuerdo? Algo, obviamente, una característica del empleado. Entonces se coloca primero el tipo de datos de la clave y el tipo de datos del valor. Sin embargo, en lugar de string, acá yo puedo colocar el nombre de la clase para indicarle de que como valor se va a guardar un conjunto de características de la clase. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Por ejemplo, quiero, supongamos, colocar una lista de productos. Ya quiero colocar una lista de productos. Entonces yo voy a poner, supongamos, imaginemos que el código va a ser de tipo, supongamos, el código. De repente el código del producto está compuesto de letras y números. Voy a considerarla como string. ¿Ya? Ahora, quiero poner alguna característica del producto. De repente el nombre también va a ser string. En este caso serán de tipo string. ¿Ya? ¿De acuerdo? Estamos. Ahora, sin embargo, por ejemplo, tú podrías indicar, para que no sea string en ambos casos, supongamos quiero
identificar a un producto por su precio. Ah, ya, entonces pongo acá double. Recordando que el primer parámetro es el tipo de datos de la clave y el segundo parámetro es el tipo de datos del valor. Ya, acá voy a colocar el objeto. Se me ocurre catálogo. Igual a new. Ya, y ahí se va a colocar hash map. Ya, hash map. ¿Está bien? Y acá nuevamente colocas el mismo tipo de datos como has declarado. Es decir, acá sería string, el mismo tipo, en el mismo orden. Y acá sería double. Ya, ¿de acuerdo? Ahora, estoy creando un objeto catálogo. Recuerden que todo objeto habitualmente se abre y se cierra paréntesis. Es algo así como cuando yo pongo alumno X igual a new alumno. Al final abres y cierras paréntesis, ¿no? Acá, igualito. Ya, ahí estoy creando un objeto catálogo que te va a registrar valores en paridad. El primer valor va a ser un valor de tipo string y ese será la clave. Y el segundo valor sería un valor de tipo double, por ejemplo el precio. Ya, obviamente la clase map es una clase de Java, por lo tanto hay que importarla. Acá lo importo. ¿Ya? Ya, perfecto. Ahí ya se está importando. Ya, ok. Listo, ya se está importando eso. Ahora quiero registrar valores sobre el objeto catálogo. Mira, se coloca así, catálogo punto. Tienes acá el método que hemos comentado, el método put. Y mira, ¿qué te pide cuando voy a escribir datos? Te pide la clave, que dice que es de tipo string, y te pide el valor de tipo double. ¿Por qué sale en bajo esa sintaxis? Detecta que en catálogo el primer elemento es de tipo string y el segundo elemento es de tipo double. Ya, detecta. Por lo tanto, acá le digo put. Por ejemplo, la clave, imaginemos, va a ser el código. ¿Ya? Y el valor de ese producto, supongamos así. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya, nuevamente, catálogo.put. Y acá, supongamos, le digo otro código. ¿Está bien? Y acá, supongamos, otro valor. Ya, algo así. ¿De acuerdo? Ahí tenemos ya dos datos. Otro, supongamos, catálogo.put. Y acá, por ejemplo, otro código. Y acá, otro valor. ¿De acuerdo? Y por último, supongamos catálogo.put y acá le doy otro código y acá le doy otro valor. Listo. Ahí tenemos, como ustedes ven, una colección de productos trabajando en paridad. Tengo acá catálogo que te está guardando la clave, que serían los códigos, y esos códigos no se pueden repetir. Y acá, que serían los precios, que representa el precio de cada producto por código. Ya, ¿de acuerdo? Ya, muy bien. ¿Hasta ahí quedó claro, por favor, para poder continuar? A ver, los escucho. Leo sus comentarios. Hola, hola, ¿estamos ahí? Ya, bien. Hasta ahí tenemos un objeto catálogo con 4 productos. Ya, ahora queremos imprimir esa información. Ya, queremos imprimirla. Ya, a ver, para poder imprimirla, voy a hacerlo bajo dos métodos que precisamente te piden también en tu guía de laboratorio. Ya, ¿cómo haría para imprimir? Mira aquí, ¿ah? ¿Cómo hago para imprimir esa información?
Supongamos que a mí me interesa, me piden imprimir solamente el código. ¿Ya? Estamos. Supongamos que a mí me interesa imprimir solamente los códigos. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, mira, a ver. Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Voy a generar un form, también, donde a través de, le digo que lea, a ver, mira, acá le digo, catálogo punto, acá le digo, keyset. ¿Qué le estoy indicando con él? A través del método keyset, le estoy indicando que lea todos los códigos de catálogo. Ya, lean todos los códigos, que lean todos los códigos de catálogo. Que lean todos los códigos del catálogo. Allá. ¿Y los códigos qué tipo de datos son? Son de tipo string. Por lo tanto, a medida que va recorriendo esa colección, ese arreglo, que lo guarde en una variable del mismo tipo, de tipo string. Supongamos acá le digo valor. ¿Está bien? Ya. ¿Qué estoy haciendo con él? Estoy generando un bucle de todos los códigos de catálogo. O sea, estoy recorriendo código por código. Y a medida que va recorriendo código por código, ya le digo que lo guarde en una variable del mismo tipo, en este caso de tipo string. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ahora, para imprimir, simplemente coloco system.out.println y acá voy a poner, mira, catálogo.get. Uso el método get. ¿Y qué me pide como parámetro? Como parámetro me pide la clave. ¿Ya? ¿Y cuál será la clave? El atributo que está leyendo la clave. El atributo que está leyendo los códigos. ¿No? Recuerda que las claves son los códigos. Y el atributo que se encarga de capturar los códigos es el atributo valor. ¿Ya? ¿De acuerdo? Mira, por lo tanto, cuando yo ejecute, miren acá, vas a tener ahí la lista de precios. Los cuatro precios de los 4 productos. ¿Ya? ¿De acuerdo? Miren ahí. No sé si logran ver. Ahí estás visualizando los 4 productos. Ya, ¿ok? Entonces, esa es una primera modalidad. A ver, mira. La primera modalidad es que primero, obviamente, creo un objeto de tipo map, registro valores y a través de un bucle, de un for, recorro los códigos, ¿está bien? Y se va guardando sobre una variable de tipo string y luego imprimo. Ya, a ver, una segunda modalidad. Pero usando una segunda modalidad, de repente pues, se podría usar mucho, de manera más frecuente, pero usando clases propias de Java. Mira, acá estoy usando este modo 1, que es el modo típico cuando se trata de leer un conjunto de valores. El modo típico cuando se trata de leer un conjunto de valores es generar un bucle, por ejemplo, a través de un for, ¿no? Ya, a ver, otro modo. Ya, otro modo de recorrer, de manejar bucles, ¿está bien? Pero usando clases propias de Java. Ya, usando clases propias de Java. Miren aquí, ¿ah? Miren, en otras palabras, pues un método mucho más usado, en realidad, a ver, de repente para fines educativos, en el tema de desarrollo, lo que se usa más es el tema es el bucle for, para temas educativos. Ya, pero para temas ya de desarrollo,
ya de desarrollo profesional, para ya el tema de producción, el que se podría usar es ya, el método que se usa es why, do why, pero haciendo uso de clases de Java. ¿Ya? ¿Cómo así? Mira. Por ejemplo, mira, vas a colocar así, catálogo, punto, y acá vas a usar un método propio de Java. Mira aquí. Un método propio de Java que es entry set. ¿Ya? ¿Qué ese método propio de Java qué hace? Se encarga de leer todos los valores de entrada de catálogo. ¿Y cuáles son los valores de entrada? El código y el valor. ¿Ya? Miren acá, por favor, ¿ah? Catálogo.entrySet. ¿Qué estoy haciendo? Estoy leyendo todos los valores ingresados en catálogo. Estoy leyendo todos los valores de entrada de catálogo. Leo todo lo que se ha registrado en catálogo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya, perfecto. Hasta ahí voy a leer todo lo que tiene catálogo. Pero hay que decirle que lo lea, pero bajo un proceso cíclico, bajo un proceso repetitivo. Entonces, para eso usas el método iterator. Entonces, en resumen, ahora, añadiendo ya este método que le estoy indicando, que genere un bucle iterator, que genere un bucle, un iterador, que genere un bucle de todos los valores de entrada de catálogo, que genere un bucle de todo lo que existe en catálogo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Que genere un bucle de todo lo que existe en catálogo. Perfecto. Ahora, este método retorna valor de tipo iterator. Así como cuando tú llamas a un método de tipo entero, te retorna un valor entero. ¿Está bien? Acá lo que estoy haciendo es llamar a este método, ya, a este método que se va a encargar de recorrer todos los valores de entrada de catálogo. Es decir, va a recorrer todo lo que he ingresado. Pero este método te retorna valores. Y esos valores se tienen que guardar en una variable de tipo iterator. Así. Iterator, supongamos le digo it. Y este iterator es una clase de Java, por lo tanto hay que importarla. Ya lo importo. Ya, entonces, ahí lo que estoy haciendo, fíjate acá, por favor, le digo, ya, genera un bucle de todos los valores de entrada de catálogo. Haz un recorrido de catálogo. Pero, acá, a medida que va recorriendo, se tiene que guardar esos valores. ¿Qué valores? La clave y el valor. Es decir, el código y el precio. Esos dos valores se guarda inicialmente en una variable de tipo iterator. Ya. Ahora, el siguiente paso es imprimir. El siguiente paso es imprimir la variable it. Pero antes de imprimir tienes que evaluar si hay datos o no. Obviamente en este ejemplo hay datos, hay 4 datos. Pero pues no siempre van a haber datos. ¿Está bien? Imagínate, en una aplicación tienes un proceso, un botón de imprimir. Entonces, ese botón de imprimir tiene que estar bien programado para que se encargue de mostrar los datos en pantalla. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa si yo le doy a imprimir y demora un poco y al final no imprime nada? O sea, hice tanta operación, esperé tanto para que no imprima nada. Es un tema de programación. Entonces yo lo que tengo que hacer es programarla a ese botón de tal manera que si encuentra datos, imprima. Y si no hay datos, que me lance un mensaje de error o un mensaje de advertencia, un mensaje informativo indicando que no hay datos. ¿No? Estamos. Entonces, algo mejor, una versión mejorada tiene que manejarse aquí. O sea, no se trata de, ya, perfecto, acá estoy en la variable IT, estoy guardando todo lo que tiene catálogo. Estos 4 productos. Ya, perfecto. El siguiente paso será imprimir. Lo puedo imprimir. Pero antes de imprimir,
primero tienes que evaluar si hay datos. Si hay datos, que impriman. Si hay datos, que impriman. ¿Y qué va a imprimir? El código y el precio. ¿Está bien? Solamente si hay datos. Ah, ya. Entonces, para ello le dices, mientras exista datos sobre IT. ¿Y cómo le dices mientras exista datos? Vas a usar IT, punto, y vas a usar acá el método hasNext. ¿Ya? El método hasNext. Ese método hasNext retorna verdadero o falso. Es un método booleano. Por defecto retorna verdadero. Y retorna verdadero cuando hay datos. O sea, le estás indicando, mientras exista datos sobre la variable IT. O sea, ese método hasNext se encarga de evaluar el contenido de la variable IT. ¿Ya? Entonces, evalúa el contenido de la variable IT. Y por defecto retorna verdadero siempre y cuando haya datos. Por defecto retorna verdadero, pero si tú deseas lo puedes igualar. Le puedes indicar así. No hay necesidad, pero lo puedes poner así. Le dices, si el método hasNext de IT retorna verdadero, ¿qué quiere decir eso? Si hay datos sobre la variable IT, ya. Entonces, si hay datos hay que imprimir. Ya hay que imprimir. ¿Qué vamos a imprimir? La clave y el valor, el código y el precio. Ya, entonces ahí yo tengo que usar un método que se encargue de saltar de registro en registro, de producto en producto, de índice a índice. Y para ello tú colocas acá it.next. ¿Qué es lo que va a hacer el método next? El método next va a saltar a la primera posición, al primer índice. Va a saltar al primer índice de IT. O sea, ahí estaría retornando el número 0. Recuerda acá, estoy evaluando, le digo, ya, perfecto, quiero imprimir. Pero para imprimir hay que evaluar. Si hay datos, imprime. Entonces, pero para imprimir hay que ubicar el puntero sobre el primer índice de IT. ¿Y cómo hago para ubicar el puntero sobre el primer índice de IT? A través de it.next. Ya, una vez leído el índice, se tiene que guardar en una variable. En una variable que te permita capturar el código y el precio. Dos valores. Ya no solamente es un valor, nada más, ya no solamente son códigos, no solamente precios, sino el código y el precio. Ambos valores. ¿Está bien? Es decir, que cada índice tenga un código y un valor. Entonces, para eso se coloca así, mira, map.entre. ¿Ya? ¿Qué le estás indicando con él? Mira, le estás indicando, ojo acá, mira, acá le estás indicando, si existe datos sobre la variable IT, si existe datos, le digo, ya, ubica el puntero a través del método next, ubica el puntero sobre el índice 0 de IT, ubícate sobre el índice 0. Ya, oye, pero que de ese índice 0 hay dos valores, hay el código y el precio. ¿Cómo hago para guardar esos dos valores? Se guarda en una variable de tipo map.entry. Entry viene de entrada, y toda entrada de cada índice que es el código y el precio. ¿Ya, de acuerdo? Pero sin embargo me manda un error. ¿A qué se debe? Se debe a que acá en la variable a través de entry yo identifico al código, y al precio. Pero sin embargo el método next te está devolviendo el índice, el número. Entonces estoy intentando guardar el número sobre esa variable entry, cuando debería de guardar el código y el precio. Entonces es por ello que acá nosotros debemos de hacer una conversión. Tengo que convertir esa expresión numérica que te está retornando el índice a una expresión que te guarde el código y el precio. Y esa expresión que te va a guardar, que te va a convertir un número entero a un string que sería el precio, el código, y un double que sería el precio, se coloca entre paréntesis, así, map
punto entry. Ahí lo que estoy haciendo es convertir esa expresión que te retorna el índice a una expresión en paridad, donde en él te va a guardar el código y el precio. Hay que importarla, ya, acá lo importo, a ver. Variable empty, a ver. Punto entry, acá tenemos todas las clases. Mientras existan datos, veamos por acá, un momento, punto entry, ahí está. Punto entry, acá necesito el objeto. Mira, el objeto supongamos X. Ya, ¿qué le estoy indicando? Que, mira, leo el índice, lo convierto a un objeto en paridad, donde todo eso se va a guardar en un objeto X. ¿Qué quiere decir? Que en X ya estaría, por cada índice, estaría guardando el código y el precio. Y debajo de él vamos a imprimir system.out.println, y ahí voy a imprimir qué cosa. Quiero imprimir el código y el código y el precio. ¿Sí? Queremos imprimir el código y el precio. ¿Ya? ¿De acuerdo? Queremos imprimir el código y el precio. ¿Está bien? Entonces para ello coloco X, ya, X punto. A ver, ahí para leer el código voy a colocar aquí get key. Ya, get key. Leo el código de X. Recuerda que en X se está guardando los dos elementos. Más, espacio, acá le digo, más X.getValue. Ahí estoy leyendo básicamente el código y el precio. ¿De acuerdo? Mira, acá ejecutemos. Mire acá, por favor. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos el modo 1, donde se está encargando de imprimir netamente los valores, que serían los precios, y el modo 2 está encargando de imprimir el código y el precio. A ver, un poquito más para poder explicar esta sintaxis, por favor. Mira, a ver, ¿qué significa puntualmente esta línea, la línea 18? A ver, voy a crear un archivo de prueba para poder explicar, ¿ya? Un momento. Mira acá, creo un archivo prueba. Ya, creo un archivo prueba. Sí, creamos el archivo prueba. A ver, miren acá. Ya, en el archivo prueba. Ejemplo, a ver, miren por favor, a ver. Acá necesito que ustedes participen. 10 minutos. Miren acá. Yo declaro una variable X que tiene, por ejemplo, 1. Así. 1, ¿verdad? Ya, miren acá por favor, ¿ah? Tenemos una variable X de tipo string que está almacenando el valor de 1. Ya. Pero obviamente ahí lo está tomando como texto. 1 porque X es string. Y 2 porque obviamente el número está entre comillas. Con mayor razón lo toma como texto. Tengo el número 1 como texto. Por lo tanto, si más adelante yo quiero hacer alguna operación matemática con X, va a ser imposible porque está como texto. La pregunta es, ¿cómo convierto esa expresión X a una expresión entera? Eso lo hemos visto en varios temas. ¿Cómo se convierte esa expresión string a un entero? Así es, Santillán. Se coloca integer.parseInt. Entre paréntesis la variable X. ¿Qué estoy haciendo? Estoy convirtiendo la variable X de tipo string, lo convierto en una expresión entera, guardándolo en una variable entera. Así.
¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, acá yo podría imprimir system.out.println y acá imprimo la variable n. Pero ya lo estoy imprimiendo como número, ya como número, ya no como texto, como número. ¿Estamos? Hasta ahí todo claro. Ahora, pongo como comentario, como para que recuerden aquí. Ahora, cómo hacer si yo quiero, por ejemplo, ya, cómo hacer, acá está, mi teclado está configurado todo. A ver, acá lo voy a poner así. ¿Cómo hago para convertir una expresión de tipo, supongamos, double, a un entero? ¿Cómo convertir una expresión de tipo double a un entero? Ya. ¿Cómo hago para convertir una expresión de tipo double a un entero? Ya, miren aquí, ojo por favor, mira. Yo estoy convirtiendo la variable de tipo string a una expresión entera. Pero ahora el asunto es, ¿cómo convierto un double a un entero? Por ejemplo, yo tengo acá una variable double, por ejemplo, de igual a un número cualquiera, ¿ya? Quiero convertir esta expresión de tipo double a un entero. ¿Cómo creen que se hará eso? Se podrá aplicar, mira, quiero convertir una expresión de tipo double, quiero convertir la variable d a un entero. ¿Podría aplicar ese modo, sí o no? A ver, ustedes me dicen, integer.parseInt, ¿podría ser? A ver, ¿qué opinan? No, ¿por qué no por qué no Ana? ¿Por qué no Grace? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué no? Está bien. La respuesta es no, efectivamente. ¿Por qué razón? A ver, ojo por ahí para no confundirnos. Lo que dice Santillán es correcto. ¿Ya? Esto solamente es para convertir esta sintaxis. Esta sintaxis es para convertir una expresión de texto a un entero. Una expresión de texto a un entero. Pero yo quiero convertir un double a un entero. No texto, un double. ¿Ya? Quiero convertir una expresión real a una expresión entera. No estoy hablando de texto, sino double o un entero son expresiones numéricas. Entonces quiero convertir entre expresiones numéricas, que nada tiene que ver con un texto, porque acá incluso cuando tú colocas integer.parseInt te pide una expresión de texto. Pero la variable d es un double. Entonces, ¿qué se debería hacer? Precisamente lo que tengo que hacer es lo siguiente. Esta sintaxis que he aplicado es para convertir de repente una expresión de texto a un entero. O hay para poder convertir una expresión de texto a un double, con double.parse double. Pero ahora yo quiero convertir entre expresiones numéricas. Entonces, ¿qué se hace? Mira, primero se coloca la variable que vas a convertir, la variable d. Primero coloco la variable que voy a convertir, que es la variable d. Allá, previo a él, se coloca el tipo de datos al cual vas a convertir. O sea, le estás indicando que convierta la variable d de tipo double a un entero. Mira, se lee derecha e izquierda. Estás convirtiendo la variable d de tipo double, ¿ya? La variable d de tipo double a un entero. Entre paréntesis se coloca el tipo de datos. Obviamente, como lo estoy convirtiendo un double a un entero, lo que va a quedar es un valor entero. Se guarda en una variable entera. ¿Ya? Por ejemplo, ahí N2, ya, perfecto. Y acá imprimo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ahí imprimo la variable N2. Pero mira, lo que me interesa más que el resultado, la sintaxis.
Estoy convirtiendo la variable d de tipo double a un entero. Por lo tanto, lo que queda es un valor entero y se guarda en una variable del mismo tipo. ¿Ya? Estamos. ¿Qué va a hacer con eso? Bueno, acá el resultado, me interesa más que nada la sintaxis. Pero como resultado, solamente va a coger la parte entera de ese double. Pero muy al margen del resultado, a mí me interesa la sintaxis. Mira acá. ¿Cuánto está imprimiendo? 3, 4, 5. Ya no coge todo el valor, sino solamente la parte entera. ¿Ya? Eso es lo que sucede cuando se convierte un double a un entero. Pero repito, más que el resultado, a mí me interesa comprender la sintaxis. Esa misma sintaxis la estoy aplicando acá, mira. Como esto retorna un valor entero, es un valor entero, retorna un valor entero, no es texto. Entonces quiero convertir, guardarlo en una variable de tipo, en una variable que guarde un string y un double. Entonces se tiene que guardar en una variable de tipo mapEntry, porque es el tipo de datos que te guarda el objeto en paridad. Las entradas, te guarda las entradas de map. ¿Y cuáles son las entradas? El código y el precio. ¿Está bien? En una variable tipo X. Por lo tanto, esto es, que mapEntry te está identificando a un string y a un double. Y tnext te retorna un valor entero. Entonces hay que convertirlo a este tipo de datos, entre paréntesis. ¿Ya? ¿De acuerdo? Esa es la idea, esa es la sintaxis. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Ok? Esa es la idea puntual, muchachos. ¿De acuerdo? Hasta ahí. Preguntas, por favor.